¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y buenos días a los que se están sumando a la sintonía de CNN Chile a esta hora 8:02. Estamos comenzando Agenda Económica en su edición AM. Muchas gracias por acompañarnos. Revisamos los temas más importantes para el último día del mes de agosto, en este día miércoles 31. Vamos a ver los temas más importantes, una jornada bien noticiosa, ya les contaremos por qué. Este es un adelanto de los temas que estaremos revisando en los próximos 30 minutos. Comenzamos primero con lo que ocurrió ayer en la cena anual de la Sociedad Nacional de Minería, la SONAMI, uno de los gremios más importantes y representante de la industria minera en nuestro país. Esta es la imagen de lo que ocurrió ayer. El invitado estrella, por cierto, era el presidente de la República, Gabriel Boric, y se generó una situación bastante tensa en algunos momentos en esta reunión que se realizó ayer por la noche. Contaba la presencia, por supuesto, de Diego Hernández, el presidente de la SONAMI, el anfitrión, quien además se estaba cerrando un ciclo, se despide ya de este rol gremial a la cabeza de la Sociedad Nacional de Minería. Y en el encuentro, los discursos que entregó tanto Hernández como el presidente Boric, hubo algunos comentarios cruzados bien relevantes. Por un lado, para la industria minera, manifestaron sus preocupaciones respecto al escenario que se está viviendo por la propuesta constitucional que se discute, también por el royalty minero. Y eso también generó un momento de tensión porque el presidente Boric respondió precisamente a las críticas planteadas por Hernández sobre la discusión política que se está dando en nuestro país, aunque luego también hacía un mea culpa y una invitación a generar consensos junto a los actores de esta industria. Ya revisaremos qué fue lo que dijeron los protagonistas de la noche el día de ayer. También vamos a estar analizando otro tema bien importante respecto a la evolución del mercado laboral en nuestro país. Ayer conocimos datos de empleo y con el informe del INE en mano pudimos analizar bien qué es lo que está ocurriendo con el mercado laboral en la voz de distintos analistas del mercado del trabajo en nuestro país. Un 7,9% fue el indicador de desocupación en Chile en el último trimestre, de mayo a julio, con una creación de empleos, eso sí, que parece estancada. 11.000 puestos de trabajo se crearon en estos 3 meses y estamos todavía muy lejos de volver a los niveles prepandemia y de lo que deberíamos tener desde el punto de vista de la creación de puestos de trabajo, dado el crecimiento de la población. Cerca de 500.000 empleos están todavía pendientes en ese objetivo de volver a un mercado laboral más saludable y recuperar aquello destruido en el contexto de la crisis sanitaria. La meta se ve lejana todavía, sobre todo cuando estamos en un periodo de desaceleración. ¿Qué fue lo que dijeron los expertos? La mirada también desde el mundo académico, lo que vamos a estar revisando en unos minutos. Y por otro lado, también vamos a abordar un tema bien interesante que llega desde la industria automotora, porque los seguros de automóviles en el último año han subido un 105%, de acuerdo a datos de un estudio que publica hoy día el diario El Mercurio. Hay 3 factores que inciden fundamentalmente: la inflación por un lado, el aumento de los robos asociados a los vehículos, con los portonazos, por ejemplo, y también un aumento en el precio de los repuestos, que está incidiendo por ende la respuesta que pueden dar las aseguradoras desde el punto de vista de la solución, la reparación de los vehículos dado los siniestros. Bueno, el tema es bien interesante porque está generando cambios también dentro de la industria, en un momento en que además en el Congreso hay algunas propuestas que lo que buscan es aumentar las responsabilidades que tienen las aseguradoras sobre esta materia. Ya les contamos más al respecto. Y les vamos a contar también del acuerdo que alcanzó el Ministerio de Obras Públicas con Banco Estado para ir en ayuda de un sector que se está viendo cada vez más complicado, el de la construcción, en particular asociado a infraestructura pública. La suspensión o la paralización de algunas obras, los procesos que se están declarando desiertos por la falta de oferentes, se están generando algunas complicaciones importantes para un sector que ha visto aumentados sus costos de manera bien importante. Bueno, el acuerdo, y aquí entra el Banco Estado, es bien relevante porque lo que busca es garantizar apoyo financiero precisamente para aquellas empresas con el objetivo fundamentalmente de garantizar la continuidad de estas obras que son de interés público, como bien decíamos. Esto permite no solamente cumplir con los plazos establecidos, sino también ir generando algo de reactivación económica para el sector. En la Cámara valoran la idea, pero de todas maneras plantean que es necesario abordar otros aspectos. Ya profundizamos en este tema. Y nos vamos a los mercados a esta hora para ver qué es lo que está ocurriendo en las bolsas a nivel internacional en una semana que ha estado marcada fundamentalmente por la interpretación de lo que ha planteado Jerome Powell el fin de semana
la posibilidad de nuevas alzas de tasas de interés por parte de la Fed, el combate a la inflación que sigue siendo prioritario, está generando algo de nerviosismo. Sumado al escenario político en Europa, vemos resultados negativos a esta hora en el Eurostoxx, 0,44% de caída, mientras que en Londres la baja es más profunda, 1,13%. Más temprano en Asia, números que tienden a negativo. Nikkei cayó 0,37% en Japón. Hong Kong cerró mucho más plano, 0,03% de variación para el indicador asiático. ¿Qué es lo que está ocurriendo hasta ahora en materia de commodities? Bueno, hay bajas bien importantes en el petróleo. El petróleo Brent en Europa, por ejemplo, bajó de los $100 por barril. En el cobre hay una caída de 2,9% a esta hora, bien fuerte, llegando a $3.45 la libra para el principal producto de exportación nacional. En la Bolsa de Comercio de Santiago parecen estar pesando factores más bien locales, sobre todo por las expectativas de cara al plebiscito de este domingo, porque ayer el IPSA volvió a cerrar con un alza 0,35%, 5.536 puntos para el indicador local, a pesar de las caídas en Estados Unidos. Ayer el dólar, por su parte, también baja 886 pesos, y ya vamos a profundizar cuáles son los factores que están jugando un rol más relevante en el tipo de cambio acá en Chile. Bien, nos vamos entonces a revisar los detalles de esta cena anual de la Sonami realizada el día de ayer. Es una actividad bien tradicional, se realiza todos los años, evidentemente, en un contexto de pandemia. Hubo ciertas interrupciones y ahora se retomó esta celebración en la que la Sonami reúne a distintos sectores de la industria minera, pero también actores políticos relevantes para ir abordando algunos de los desafíos más relevantes que tiene por delante el sector. Ahí vemos en pantalla al presidente Gabriel Boric, que era el invitado de honor, el anfitrión Diego Hernández, presidente de la Sonami, la ministra de Minería Marcela Hernando, entre otros personeros políticos y de la industria que estuvieron presentes ayer. Y fue una reunión tensa, franca también por las posturas que plantearon ambas partes, en un momento en que la industria minera está enfrentando dos grandes temas a nivel de discusión política. Por un lado, la reforma constitucional, o la propuesta más bien de nueva constitución, que genera modificaciones importantes desde el punto de vista de la protección de derechos naturales y que podría incidir eventualmente también en el desarrollo de la actividad minera, o de incorporar otros temas como los derechos de agua, por ejemplo. Modificaciones en el régimen legal en esta materia también podrían significar cambios para la industria. Pues bien, ese es uno de los temas que abordó precisamente Diego Hernández, junto con el de la reforma tributaria. Y él lo englobaba con una puesta en escena, además, bien notoria, de un resumen finalmente que calificaba Hernández como un momento en el que se están discutiendo algunas posturas extremas y dogmáticas. No fue solo parte del discurso, sino también de la gráfica que se instaló en el escenario de la cena anual de la Sonami. Esto fue lo que dijo el presidente del gremio. En esa línea no podemos dejar de reiterar nuestra preocupación por la reforma tributaria y el royalty minero. Consideramos que este último, así como está estructurado con un componente ad valorem y con tasas desproporcionadas, le resta competitividad a la minería y pone en serio riesgo a buena parte de las operaciones mineras de costos más altos. Nuestro análisis indica que en ciclos de precios bajos del cobre, muchas empresas se verían en serias dificultades para seguir operando. Entendemos la necesidad de recaudar más, pero hay que mantener un equilibrio entre mayor recaudación en el corto plazo y la retomada de las inversiones mineras tan necesarias en el contexto económico actual y futuro. Bueno, duras críticas entonces a la propuesta constitucional que va por un carril, pero en particular a la reforma tributaria y al royalty minero que está respaldando el gobierno también. Y lo dijo frente al presidente Gabriel Boric. Este es un espacio en el que habitualmente se plantean mensajes directos hacia las discusiones públicas que envuelven a cada uno de los sectores, en este caso a la minería. Eso no es algo poco habitual. El término y las condiciones en las que lo planteó Diego Hernández fue lo que llamó la atención. De hecho, el presidente Gabriel Boric, cuando toma la palabra, se refiere precisamente a la puesta en escena también que hubo y al mensaje que dejó el líder gremial. Escuchemos. Me hubiese avisado, don Diego, que tenía que venir con traje de combate, me hago otro discurso. Pero ¿sabe qué? Lo que yo creo que es valioso de instancias como esta, en que podemos tener distintas visiones políticas, podemos tener miradas desde puntos de vista distintos de cómo enfrentar
la actual coyuntura en nuestro país y sin embargo podemos sentarnos en la misma mesa, compartir la cena, debatir y no me cabe duda encontrar puntos que tenemos en común. Y yo creo que eso es muy valioso y creo que es algo que como sociedad debemos recuperar. Esa fue la respuesta entonces que daba el presidente Gabriel Boric sobre este tema, pero no se quedó ahí, solamente también profundizó en los aspectos relacionados a la discusión del royalty. Tocaba un punto que tiene un asidero histórico también. Cada vez que se ha planteado la discusión sobre un royalty minero, se ha generado un debate y un ambiente también generalmente desde la industria que los pone a la defensiva quizás en esta discusión, con algunas críticas fundadas y otras basadas más bien en las expectativas sobre lo que esto puede generar dentro de la industria. No ha sido poco frecuente, ocurrió en la discusión, por ejemplo, del año 2004 y en otras que vinieron sucesivamente sobre los efectos presuntamente negativos que un cambio tributario podría traer en el sector. A eso hizo alusión también el presidente Gabriel Boric. Esto fue lo que dijo. Decía don Diego que son contrarios de disminuir las utilidades en periodos de baja renta, en periodos de bajo precio, perdón. Yo le pregunto, ¿cuándo han sido partidarios? ¿Cuándo han sido partidarios de entregar parte de las utilidades? ¿Cuándo la Sonami ha hecho una declaración de ahora sí este es el momento de hacer y avanzar en un royalty y en una mejor distribución de la riqueza? Yo creo que es importante que en esto podamos tener un debate sólido técnicamente. Bien, ahí el emplazamiento bien directo de parte del presidente Gabriel Boric sobre esta discusión, entre algunos murmullos, incluso algo de pifies que no se alcanzan a percibir aquí al aire. Se despedía entonces el presidente Gabriel Boric. La discusión continúa evidentemente en el Congreso, justo cuando además la reforma tributaria también va avanzando en su discusión en la Cámara de Diputados. Vamos a cambiar de tema, 8:14. Hablemos ahora de desempleo, de lo que ocurrió el día de ayer con la entrega del informe por parte del INE, que es bien interesante porque nos muestra prácticamente un estancamiento en la creación de nuevos puestos de trabajo. 11.000 empleos creados entre mayo y julio fue lo que dejó el último trimestre, de acuerdo a este boletín del Instituto Nacional de Estadísticas, con algunas características bien relevantes respecto a los desafíos que vienen por delante para volver a los niveles prepandemia. El reporte es de Belén Vázquez. Que estamos en una situación económica delicada, que hay que tener mesura, fueron parte de las reacciones por las cifras que informó esta jornada el INE. La tasa de desocupación llegó a 7,9%, manteniéndose estable en los últimos trimestres. Observamos una tasa de desocupación de 7,9%, que no es estadísticamente significativa respecto del periodo anterior, y vemos que durante todo el año 2022 la tasa de desocupación se ha mantenido más o menos estable alrededor del 7,8%. En cuanto a los ocupados, la cifra aumentó 8,6%. Es decir, en la actualidad hay más de 8.800.000 personas con empleos, una cifra que se mira con atención porque pese a que se han recuperado más del 97% de los puestos de trabajo que había antes de la pandemia, aún queda por hacer. Hay que considerar que todavía nos faltan por recuperar alrededor de 72.000 puestos de trabajo, de los cuales alrededor de 45.000 son de mujeres. El desempleo en relación al trimestre anterior se ha mantenido estable, no ha habido una variación significativa. Estamos todavía faltando más o menos 3% de participación laboral de las mujeres y de los hombres. Entonces, ambos grupos todavía no están entrando a la fuerza laboral de la misma manera que lo eran al inicio del 2019, por ejemplo. En concreto, las personas ocupadas subieron en poco más de 22.000 personas, ritmo menor al informado para el trimestre de abril y junio, es decir, se están creando empleos pero a una menor escala. La fuerza laboral va aumentando y la creación de empleos no va con la misma velocidad del crecimiento de la fuerza laboral. ¿Qué significa eso? Que hoy día estamos viendo las consecuencias del frenazo económico y lamentablemente debiéramos ver aumentado de aquí a fin de año la tasa de desocupación a nivel país. Dentro de los ocupados,
Los sectores que más incidieron al alza fueron el comercio, la industria manufacturera y los hogares como empleadores. Esto obedece fundamentalmente al funcionamiento de la pandemia. La pandemia disminuyó cualquier actividad de trabajo en el hogar porque las cuarentenas y las restricciones sanitarias impedían el trabajo desde la casa. Y también explica por qué el sector de las mujeres, que tradicionalmente se vincula al sector del trabajo del hogar, está funcionando de forma más activa. En cuanto al comercio, un sector que representa 1/5 de los trabajadores del país, según la Cámara Nacional, los ocupados llegaron a más de 1.600.000 personas entre mayo y julio. Si bien se ve un alza anual en los ocupados del sector, que responde en parte a un tema de comparación, se ve una caída en el margen respecto al trimestre previo, reafirmando el menor dinamismo en la creación de empleos en el sector que se viene evidenciando desde principios de año. Es que claro, la base de comparación es grande. En Patronato al menos se preparan para este segundo semestre con fechas claves como fiestas patrias y Navidad. Tenemos que pagar muchas cosas. Entre eso los arriendos están súper caros. Todo ha aumentado, todo va como para arriba, pues. Toda mi vida he trabajado. Aquí donde ya se me ha hecho difícil, pero ya gracias a Dios conseguí. Ambas llevan menos de 2 meses en esta tienda en el tradicional barrio de Recoleta, donde dicen que, aunque a menor ritmo que otros años, ya están necesitando nuevos trabajadores. Habíamos tenido 2, 3 personas y ahora ya vemos 5. Entonces, y a lo mejor ya antes del 18 hay que tener más gente todavía. Porque el comercio en septiembre se activa hasta fin de año. Lo que también se mantiene estable es el trabajo informal. En este trimestre llegó a 26,6%, aumentando en un año más de 7 puntos. Pero creo que tenemos que empezar a observar de que es una tendencia para quedarse, principalmente por la estrechez de la economía, la inmigración y también por los cambios en el mundo del trabajo. ¿Qué sucederá en los próximos meses? Mucho depende de cómo vaya decantando la incertidumbre económica y política en Chile y en el mundo. 8:19, vamos a ir a otro tema. En titulares les contábamos que un estudio muestra que el aumento en el precio de los seguros ha llegado a un 105%, en el mes de julio, en comparación al mismo mes, pero del año anterior. El dato es bien importante porque es el reflejo de varios factores que se están conjugando para este sector. Por un lado, el encarecimiento de los repuestos a nivel internacional. Por otra parte, factores inflacionarios propios del ciclo que estamos viviendo y también los robos que se han visto en nuestro país. El reporte es del sitio Compara Online, lo publica hoy día el diario El Mercurio, y de esta forma entonces se están generando algunos cambios también en los hábitos de consumo por parte de los usuarios precisamente de estos productos. La demanda se está desplazando a seguros que tienen un mayor deducible y que por ende tienen un costo fijo mensual algo más bajo. Esta combinación de factores es la que está generando entonces este aumento de precios de 105% en la cobertura completa en el caso de las 5 UF como precio promedio dentro del mercado. Si este producto costaba hace un año atrás 19,29 UF, hoy día está en 39,51 UF como precio promedio, decíamos, respecto a esta cobertura completa de 5 UF de deducible. Ese es parte del análisis respecto a lo que está ocurriendo de acuerdo a este informe. El aumento de los robos, por una parte, está generando más presión también por parte de las aseguradoras, respuestas que son más lentas ante un sector, el de la reparación de vehículos, que no da abasto a veces también para satisfacer la demanda de los usuarios. Por otra parte, los factores inflacionarios afectan directamente a la UF y por último, este factor que ya mencionábamos, el aumento de los costos asociados a los repuestos, que es un fenómeno que no solo se vive aquí en el país, sino a nivel internacional, producto fundamentalmente de disrupciones en cadenas logísticas, según explicaba este reporte. Bien, 8:21. Vamos a ir a una pausa. Volvemos de inmediato con más de Agenda Económica. Estamos de vuelta aquí en Agenda Económica, 8:24. Vamos a entregarles más detalles respecto a un tema que en nuestros titulares ya planteábamos y tiene que ver con este acuerdo que alcanzó el Ministerio de Obras Públicas con Banco Estado para ir en apoyo de las empresas constructoras. Este acuerdo, un convenio, incluye acceso a ciertos beneficios por parte de la banca estatal para el pago de facturas anticipadas, por ejemplo, para proveedores, pólizas de garantía y créditos a tasas preferenciales. Y está orientado fundamentalmente a aquellas constructoras que
han visto afectados su funcionamiento y sus flujos de caja fundamentalmente por alzas de costos importantes en este sector, que se resumen, por ejemplo, en un aumento de entre 10 y 20% en los costos de edificación en altura, o bien aumentos de materiales de entre 20 y 30% según algunos datos de la Cámara Chilena de la Construcción. Esto ha ido generando diversos problemas. Por un lado, aumento de costos, como decíamos, que se repercuten en el precio final, pero también la imposibilidad de llevar adelante algunas obras de carácter público, lo que significa evidentemente un perjuicio para toda la sociedad, para el Estado también en particular. De ahí entonces que surja esta iniciativa que lo que busca es garantizar la continuidad de los proyectos, que se cumplan dentro de los plazos establecidos y por otro lado también reactivar la actividad económica en el sector. Lo que planteaba el ministro Juan Carlos García es que estas medidas van en apoyo fundamentalmente para pequeñas, medianas, pero también grandes empresas que trabajan con el ministerio para dar una señal al mercado de que estamos reactivando la economía, decía hoy, citado por el diario El Mercurio, mientras que desde Banco Estado lo que buscan es entregar con una contribución a la solución de problemas que afectan a buena parte de las personas que afectan o que habitan nuestro país. Desde la Cámara Chilena de la Construcción valoraron la iniciativa, pero también plantearon que es necesario ir ajustando los contratos de obras públicas que ya están en ejecución, reajustarlos en los costos asociados y de esa forma entonces suplir aquellos costos que los contratos originalmente firmados no están cubriendo por el aumento de los materiales de construcción y aumentos de costos en general que enfrenta este sector. Vamos a ir a otro tema porque hay novedades respecto a la reforma tributaria bien importantes, sobre todo por el calendario con el que está trabajando la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Para el próximo 13 de septiembre comenzaría la votación de la reforma tributaria mientras el gobierno sigue avanzando en la preparación de indicaciones a este proyecto que es la columna vertebral para la ejecución del programa de gobierno del presidente Gabriel Boric. Ayer hubo una nueva reunión de los asesores parlamentarios con el Ministerio de Hacienda para ir afinando algunos detalles y presentar luego esas indicaciones, mientras se ha confirmado también algunos cambios. Por ejemplo, que se va a reducir la tasa de impuesto de 1,8% a las utilidades retenidas en las sociedades de inversión y se modificaría también la base para estos cálculos, pasando de fijar un impuesto al stock a otro que se centre en el flujo. Dos muestras de los cambios que ya se están incorporando a esta iniciativa, que buscan también darle viabilidad política, en definitiva, a este proyecto que requiere respaldo de la oposición también. Son algunas de las modificaciones, más de 30 indicaciones estaría preparando el Ministerio de Hacienda mientras continúa el debate de este proyecto el día de hoy. Y va a ser bien relevante la sesión, habrá que estar atentos a lo que ocurra en la Comisión de Hacienda de la Cámara, porque para el día de hoy están invitados Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, de la CPC, y también irá el director del Centro de Política y Administración Tributaria de la OCDE a dar una mirada de políticas comparadas respecto a cómo Chile está avanzando en esta materia según esta propuesta y cómo quedaría frente a otros países miembros también de la organización. También estará exponiendo Juan Alberto Pizarro, importante exposición en representación del Colegio de Contadores. Él es presidente de la Comisión Tributaria del gremio y tiene una mirada también bien crítica respecto no solo a algunas de las herramientas que se están implementando, sino a las formas y a los plazos en los que esto podría ocurrir. Ahí entonces algunos de los invitados para el día de hoy, para esta discusión que continúa en el Congreso. Bien, 8:29, cerramos Agenda Económica. Muchas gracias por acompañarnos. Pronto seguimos con Noticias Express junto a Fede Solters. Que tengan un buen día.